Hola queridos estudiantes, pues vamos a comenzar con este tema de la fenomenología y con lo primero que quisiera iniciar es con hacer énfasis y resaltar que este método es particularmente importante para nosotros porque es un método que desde sus inicios se realizó en un esfuerzo por darle a la psicología un método científico que cubriera de alguna manera los requisitos y las demandas que la ciencia positiva imponía para que un conocimiento se considerara verdadero, se considerara ciencia. Sin embargo, en sí el positivismo como tal no encajaba para el tipo de naturaleza de estudio que tiene la psicología. Desde sus inicios de este planteamiento y estas reflexiones, pues las ideas iniciales o previas a esta propuesta metodológica las realizó Franz Brentano, que fue maestro de Husserl. Y Franz Brentano, en sus reflexiones respecto al camino que iba tomando la psicología, él no estaba muy a favor de un abordaje naturalista, porque para él los fenómenos humanos, los fenómenos que acontecían en la mente humana, no podían ser abordados desde esta perspectiva o dejaba fuera la parte pues humana, ¿no? La parte del ser subjetivo. Entonces, Franz Brentano ya tenía esta idea de un abordaje diferente de la psicología que los historiadores señalan como una psicología humanista, con su propuesta sobre el estudio de los actos humanos, o su psicología del acto también se conoce la propuesta de Franz Brentano. Y entonces esta perspectiva y este abordaje que difería de los métodos experimentales, que difería de la perspectiva de la psicología experimental, que tiene un abordaje naturalista, pues va a ir gestando este método llamado fenomenología. El que lo desarrolla y concretiza como una propuesta metodológica para el estudio del fenómeno psíquico fue Husserl. Por eso Husserl es conocido como el padre de la fenomenología. Y él va a pugnar también hacia una crítica sobre el abordaje que se hacía de la hermenéutica. Si bien, como ustedes pudieron quizás haberse percatado a partir de la lectura de los métodos fenomenológicos que propone Martínez Migueles, vamos a encontrar que son muy parecidas. El abordaje de la metodología fenomenológica y la hermenéutica tienen muchas cosas en común. Y dentro de esas cosas en común está pues el tratar de dar cuenta de la realidad humana y social tal cual como las personas las experimentan, las viven, tratando de ser fiel a esa realidad que se está investigando, sin tratar de sobreponer o superponer la propia perspectiva del investigador. Tratan de darle objetividad al estudio del factor humano. Sin embargo, la fenomenología fue propuesta y construida como un método para la psicología. Por eso, de hecho, si nosotros nos acercamos a los textos de Husserl directamente, donde hablan sobre la fenomenología, pues vamos a encontrar un lenguaje psicológico. Va a hablar de estados mentales, del fenómeno psíquico humano. Y bueno, una de las críticas que van a dar pues paso a esta propuesta específica que se va a hacer de la fenomenología hacia la hermenéutica es evitar el acto de interpretación por parte del investigador. Lo ven como algo innecesario. El investigador no tiene por qué interpretar los estados mentales del sujeto, sino más bien tiene que fungir como, más que como un intérprete, como un espejo. La función del investigador va a ser la de reflejar esa realidad humana que está investigando. Entonces, la fenomenología va a buscar estudiar los fenómenos tal cual como son experimentados, vividos y percibidos por las personas, ¿sí? Y sus estudios, sus reportes de investigación van a tratar de ser lo más fieles posible
a esta vivencia tal cual como es dicha y expresada por los sujetos que forman parte del estudio que se está realizando. Tratar de reflejar esa realidad, esa esencia del fenómeno reportado desde los sujetos que la experimentan. Porque van a cuestionar este hecho de por qué no se le va a creer y se le va a ser fiel a la expresión de las personas respecto a cómo han vivido y experimentado el fenómeno del cual se está dando cuenta en la investigación. No hay un argumento del por qué poner en duda que el sujeto haya vivido y percibido las cosas tal cual, como las dice y como las expresa. Si ustedes recuerdan, cuando vimos hermenéutica, se hablaba de que cuando se estudiaba sobre todo este elemento que compone la expresión humana respecto a la función, nos metíamos en elementos que se escapan a la conciencia del sujeto. Y esa va a ser la diferencia principal de la fenomenología y la hermenéutica, aunque se parezcan mucho estos métodos. La fenomenología no va a tratar de indagar intenciones ocultas o inconscientes, o que escapan a la conciencia del sujeto. Se va a basar plenamente en todos los elementos que conforman de forma consciente la experiencia y la vivencia del sujeto. Se va a quedar en este terreno de la conciencia, de la expresión tal cual como el sujeto dice haberlo experimentado y vivido. Y se va a ser fiel a esa versión. Sin embargo, otra diferencia y circunstancia, porque aparte es como el elemento central de la fenomenología, es la configuración de la estructura. Y de hecho vamos a encontrar aquí, en la esencia de la propuesta de la fenomenología, elementos que aportó la Gestalt, la teoría Gestalt, en cuestión de cómo se hace la configuración del todo, ¿no? De la percepción. Y entonces lo que va a tratar de generar la fenomenología en su reporte de investigación es una buena Gestalt, es una buena configuración de la estructura que conforma el fenómeno. Y va a tratar de ir a la esencia, va a tratar de encontrar los elementos esenciales del fenómeno que se está estudiando. Entonces, por eso vamos a encontrar que Husserl va a decir que la fenomenología, o el quehacer de la fenomenología, es el descubrir las estructuras esenciales de la conciencia humana, ¿sí? De esos fenómenos psíquicos que se están investigando. Y entonces va a proponer que para poder encontrar la esencia de esta estructura del fenómeno, tenemos que ir a la leitmotiv, que significa es ir hacia las cosas mismas. Entonces, para poder llegar a encontrar esta estructura y la esencia de esta estructura del fenómeno, nos va a advertir de ciertas formas de proceder del intelecto humano que debemos los investigadores de cuidar para no tergiversar el sentido de los fenómenos como nos los está reportando el sujeto que participa de nuestra investigación. Y entonces, una de las cosas que nos va a advertir la fenomenología y que de alguna forma también o de alguna forma está abordado en la hermenéutica, es que hay una imposibilidad de que las personas tengamos la certeza o podamos comprobar que la forma en cómo las personas experimentan cualquier experiencia, podamos experimentarlos las demás personas de esa misma manera. ¿Sí? O sea, no... Es decir, el ejemplo que viene en el texto me parece es... Alguien puede decir a lo que le sabe el chocolate, pero esa experiencia es imposible de saber que a lo que le sabe el chocolate la otra persona es la misma... Experimenta lo mismo que a mí me sabe el chocolate, ¿no?
Por eso es que la fenomenología va a tratar de apegarse a la vivencia lo más fielmente posible de cómo la comunica el otro sujeto. Porque una cosa es la manera en que yo experimento el chocolate, pero la otra persona tiene su propia forma de experimentar a qué sabe el chocolate, por ejemplo, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que cuidar es de no imponer la forma en cómo yo experimento el sabor del chocolate por sobre cómo lo experimenta la otra persona. Eso es lo que tenemos que cuidar. Para que sea un estudio objetivo y fiel, yo, por ejemplo, pues voy a recuperar diversos testimonios de las personas de a qué les sabe el chocolate y voy a tratar de buscar los elementos esenciales, es decir, aquellos elementos que reiteradamente están presentes en las diversas personas de cómo experimentan esto, y voy a tratar de encontrar esos elementos esenciales. Aun cuando aparentemente dentro de ese reporte pueda encontrar elementos contradictorios. Y yo tengo que tratar de tener esa mirada amplia para dar cabida a las diferentes formas de experimentar o que las personas expresan en cómo experimentan el fenómeno. Pero la fenomenología justamente pareciera una dificultad, estas cuestiones y elementos que son poco comunicables, nos dicen, ¿no? Y nos ponen muchos ejemplos de vivencias humanas que pueden ser poco comunicables, como puede ser cómo se experimenta la felicidad, cómo se experimenta el amor, cómo se experimenta el dolor, ¿sí? Son realidades poco comunicables. Sin embargo, en el hilo discursivo de las personas podemos encontrar elementos estructurales sobre esas experiencias poco comunicables que nosotros podemos tratar de encontrar los elementos esenciales que conformen una estructura que den cuenta acerca de cómo los humanos experimentamos estas experiencias y damos cuenta de ellas. Para poder encontrar estos elementos esenciales y estructurales, nos propone la fenomenología oír detalladamente muchos casos similares, o sea, personas que han vivido esa experiencia, que sean parecidos entre sí, que estén inmersos dentro de ese fenómeno, y tratar de describir de manera minuciosa cada uno de ellos, para poder elaborar una estructura que les sea común, que sea representativa de esas experiencias vivenciales. Entonces, no nos vamos a basar en un único testimonio. Esto va a diferenciar la fenomenología por ejemplo, de la metodología del estudio de caso. De hecho, por eso también nos hace énfasis el autor en decirnos que la fenomenología no es ni ideográfica ni nomotética. Es decir, por ejemplo, los estudios de caso son ideográficos. Estudian un solo caso a profundidad y buscan darle la mayor descripción a detalle posible. Pero es un caso particular, y las conclusiones que se llegan hacia ese caso, que posteriormente podrá ser contrastado con otros casos similares. Eso sería el estudio ideográfico, que es el particular. El nomotético es el que busca las generalidades, el que va hacia una gran cantidad de casos que se estudian, que sería, por ejemplo, lo que hacen los estudios cuantitativos, ¿no? O sea, tomar muchos elementos, ¿no?, que conformen la muestra. Eso es lo nomotético, porque busca la generalidad. Y entonces nos va a decir, la fenomenología está entre lo ideográfico y lo nomotético. No se va al estudio de caso, de un único caso, pero tampoco puede abarcar muchos casos. Está en un punto intermedio entre lo ideográfico y lo nomotético. Va a tomar varios casos similares, los va a estudiar a cierta profundidad, como se hace en lo ideográfico, y se van a contrastar entre ellos, se van a buscar analizar en forma de conjunto para buscar una estructura común que tengan estos casos. Y eso es, de ahí va a decantar el hallazgo de la investigación. Y bueno, después viene la parte, pues, rica, ¿no? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo podemos generar esta estructura y que tenga rigurosidad científica?
que sea confiable eso que se va a estar reportando. Y entonces nos van a dar una serie de etapas y pasos a partir de las cuales se estructuran los estudios fenomenológicos. Primero, en esta advertencia de cómo opera, que lo veíamos con la hermenéutica, ¿se acuerdan? Que decíamos, en la hermenéutica parte de cómo procesamos los seres humanos en nuestra mente la información del medio. Y en este cómo procesamos, pues encontramos elementos de interpretación. O sea, que se nos impone a la mente humana, incluida obviamente la del científico, la del investigador, que tiende inmediatamente a interpretar el dato, ¿no? Que tiende a interpretar la realidad. Entonces, ¿partiendo de qué? Pues de lo que el mismo investigador sabe, sus teorías, sus propias concepciones de la vida y del fenómeno. Entonces, advertidos de ello, la fenomenología va a decir, primero, como una etapa previa antes de casi iniciar pues, la recolección de datos sobre todo, y el análisis de los mismos, hay una etapa previa que es la clarificación de todas las nociones y presupuestos que los investigadores tenemos sobre el fenómeno. Tenemos que hacer como este acto introspectivo de poder clarificar los presupuestos, las preconcepciones que nosotros como investigadores tenemos respecto al fenómeno. Los valores, las actitudes, las creencias, los presentimientos, los intereses, las conjeturas, las hipótesis, la postura teórica, que ya tenemos, los conceptos teóricos que nosotros poseemos. Tenemos que tenerlos muy claros, muy presentes. Incluso hay autores que nos dicen, escríbelos. Escribe qué piensas tú del fenómeno, escribe qué preconcepciones tienes del fenómeno, cuáles son tus hipótesis, tus conjeturas, el interés que tú tienes en el tema, lo que tú crees respecto al fenómeno. Tratar de hacerlo lo más presentes en nuestra conciencia. Debemos tenerlos muy, muy claros para tratar de reducir estos presupuestos, estas preconcepciones al mínimo. Y la única forma que podemos, o que tenemos para poderlo reducir al mínimo, es tener plena conciencia, tomar plena conciencia de ellos. Y nos dicen en la fenomenología, es imposible eliminarlos del todo. Esta cuestión de la objetividad pura no existe. El investigador siempre tiene un prejuicio, una preconcepción, conceptos, teorías, muchas ideas en su cabeza previas al levantamiento de la información. Y entonces, para realmente poder ir lo más abiertos posibles al fenómeno, pues por eso tenemos que tomar plena conciencia de ello. Sabemos que no los vamos a poder eliminar al máximo, que no los vamos a poder eliminar en la totalidad, pero que sí podemos hacer un esfuerzo por reducirlos al mínimo para tratar de tener una observación ingenua, una observación como lo más limpia posible, ¿sí? Esa es la apuesta. Y eso va a permitir que el fenómeno se nos presente por sí mismo de forma natural y que nosotros podamos tratar de observarlo en esa naturalidad. Entonces, una vez hecho esto, podemos, y tratando de limpiar pues esa mirada y tratar de tener ahí, ¿no?, como si las encerráramos en una jaulita nuestros prejuicios y preconcepciones que podamos tener del fenómeno. Una vez hecho esto y tratando de tomar pues plena conciencia de esos elementos y de esas preconcepciones, podemos pasar ahora sí a la etapa 1 de la fenomenología, que se llama la etapa descriptiva. Y entonces, una vez que nosotros hemos hecho nuestros levantamientos de datos, o sea, que hicimos nuestra entrevista, que hicimos nuestra recolección, es que podemos entrar como tal a esta etapa. Que su objetivo principal de esta primera etapa es poder generar una descripción detallada que refleje la realidad vivida de cada sujeto que va a participar de nuestro estudio, de su mundo de ideas, de su situación, en su forma más auténtica posible, es decir, tratando de ser un espejo fiel a la vivencia y la realidad que nuestro sujeto nos está expresando. Entonces, esta etapa descriptiva, ese es su principal objetivo, o sea, eso es lo que tenemos que lograr cuando terminemos esta primera etapa. Para lograrla, pues tenemos varios pasos, ¿no? Obviamente, el paso 1
pues tiene que ver con la elección de la técnica a partir de la cual nosotros vamos a levantar nuestros datos. La técnica que resulte más adecuada de acuerdo a la naturaleza de nuestro objeto de estudio. Y nos ofrecen 4 posibilidades para recolectar información. La primera es la observación directa o participativa del fenómeno. Una característica fundamental de la fenomenología es que aquí no hacemos experimentos, no generamos condiciones artificiales del fenómeno. Lo que pide la fenomenología es que vayamos al medio natural en que ocurre el fenómeno. Y entonces, en este sentido, pues nosotros, lo que se nos va a proponer es que vayamos directamente a donde ocurre el fenómeno, para que hagamos una observación directa o participativa del fenómeno, que nos sumerjamos, ¿no?, en esa realidad en que emerge el fenómeno. Entonces, esa es la observación participativa directa. Otra posibilidad es generar una entrevista, dice coloquial o dialógica. Podemos aquí, por ejemplo, tener un guión de una entrevista semiestructurada para realizar esta entrevista. Pero el punto es que sea dialógica, que sea amena esta entrevista, ¿no? Y de preferencia que sea en el entorno natural de la persona, del sujeto al que estamos entrevistando. Una tercera posibilidad que nos abre, pues, es la encuesta o cuestionario, ¿no? Pero estos cuestionarios son abiertos, son flexibles. Es decir, sí se los... también le llama... generalmente la encuesta o el cuestionario nosotros lo ubicamos más para los métodos cuantitativos que para los cualitativos, lo hemos platicado. Sin embargo, esta encuesta o cuestionario, que se puede utilizar para hacer fenomenología, igual tiene que ser aplicado en el medio natural del sujeto, pero las preguntas son abiertas, ¿sí? Esto es muy importante, es una diferencia abismal con los cuestionarios que se elaboran en lo cuanti, en donde tenemos que elaborar ítems que sean cuantificables, que se puedan traducir en número. Aquí no. Esta encuesta, o cuestionario abierto son preguntas abiertas que permitan y den pie a que el sujeto pueda expresarse ampliamente. Por eso son flexibles y tienen que ser preguntas, obviamente que también pues, tienen que tener un diseño muy cuidadoso para que no estén sesgadas, no induzcan una respuesta, y que permitan, que sean lo suficientemente abiertas para que permitan una plena expresión de las personas a quien se les está aplicando este cuestionario. Y esta encuesta o cuestionario pues no va a ser masivo. Acuérdense que la fenomenología tiene esta característica que comparte con la parte mnemotética, en donde sí van a haber varios sujetos que se van con los que se va a trabajar, a quienes se les va a cuestionar, se les va a pedir su testimonio, pero no pueden ser muchos. Porque para sistematizar esa cantidad de información, y más en un cuestionario abierto, en donde lo que vamos a buscar es que el sujeto se explaye completamente en su expresión, pues no puede ser aplicado a miles, ¿sí? Entonces la muestra realmente pues es pequeña, tiene que ser una cantidad manejable para el investigador. La última propuesta que encontramos aquí para poder hacer nuestro levantamiento de datos en la fenomenología lo llaman el autorreportaje, ¿no? En donde esto es como muy parecido a la labor que hacen los reporteros. No es como tal una entrevista en sesión con una persona que dure 40 minutos, sino es muy parecido a lo que se hace en los grupos de discusión, en donde se da como cierto tema y se permite que la persona pueda hablar de ese tema de manera libre, cuidando simplemente pues algunas áreas a tratar, ¿no? Entonces, bueno, estas son las 4 posibles formas de recolección, las técnicas en que se puede recuperar datos, información para el método fenomenológico. Dentro de esta etapa descriptiva,
El segundo momento, pues, es la aplicación de la técnica, ya sea la observación, la entrevista, el cuestionario o el autorreportaje, en donde para esta recolección de datos es donde con muchísimo mayor ahínco vamos a cuidar muchísimo cómo nos conducimos como investigadores. Y nos proponen unas reglas negativas y unas positivas. Las reglas positivas son aquellas que vamos a tratar de ampliar, de aumentar. Y las reglas negativas es lo que vamos a tratar de reducir. Entonces, en las reglas negativas, lo que vamos a tratar de reducir, de cuidar, de minimizar, pues nos dice el autor, es lo que llamaríamos lo subjetivo del investigador. Todo lo subjetivo, es decir, sus deseos, sus prejuicios, sus sentimientos, sus actitudes, sus presupuestos personales, ¿no?, que se tengan respecto al tema. Estas las vamos a tratar de reducir. Vamos a tratar de mantener en la medida de lo posible una cierta neutralidad, ¿no? Cuando hagamos el levantamiento, cuando tengamos al frente a nuestro sujeto, nosotros tenemos que abstenernos de cualquier comentario, confirmación o negación de aquello que nos está diciendo la persona. Vamos a tratar de poner en paréntesis todas nuestras preconcepciones teóricas que tengamos como investigadores, los conocimientos teóricos, conceptuales que tengamos respecto al fenómeno, las hipótesis, todo eso, las hipótesis que como investigadores tengamos respecto al fenómeno. Eso lo vamos a tratar de poner entre paréntesis, guardarlo en la cajita, ¿no?, para que no influya y no sesguemos las respuestas de nuestras personas con las que estamos trabajando. Y vamos a tratar también de reducir, dice acá, la tradición, aquello que hemos aprendido, aceptado hasta el momento respecto a nuestro tema, a nuestro objeto de estudio. Lo que se sabe, ¿no?, dentro de la ciencia del fenómeno. Vamos a tratar de excluir todo eso, toda esa tradición que comúnmente sabemos o pensamos respecto al fenómeno, ¿no? Entonces, estas son las reglas negativas, es lo que vamos a tratar de reducir, ¿no? En pocas y concretas palabras, es todos los presupuestos que como investigadores tengamos respecto al fenómeno. Y cualquier expresión de confirmación o de negación de aquello que está expresando nuestro investigado. Podemos tener una actitud, lo que sí, pues abierta, ¿no?, en donde aceptemos completamente todo aquello que nos está diciendo el sujeto que nos está colaborando en la investigación. Y las reglas positivas, que es todo lo que vamos a buscar aumentar, pues es ver todo lo dado, o sea, es tratar de tener una mirada muy abierta respecto al fenómeno. Tratar de observar en gran medida todas las variables y complejidades que están presentes en el fenómeno. Y gracias a los desarrollos tecnológicos de nuestra época, pues se propone grabar en audio, video, según nos permita también obviamente nuestro sujeto, pues la observación o la entrevista o ese reportaje, tenerlo en grabación para poderlo repetir la más cantidad de veces posibles, para tener una observación a detalle, ¿no?, de todo esto del fenómeno que se está investigando o de aquello que nos estuvo reportando nuestro investigado, nuestro sujeto colaborador. Entonces, esas son las reglas positivas para poder llegar a la elaboración de la descripción. Finalmente, o sea, llegar a concretar el objetivo de esta primera etapa, que es la elaboración de la descripción protocolar. Y entonces, aquí es donde vamos a pasar a la parte escrita de la investigación. Eso que se grabó, que se dijo, bueno, lo vamos a concretar en una redacción, en una descripción, que debe cumplir ciertas características que debemos los investigadores de cuidar que estén presentes. La primera es, obviamente, cuidar que nuestra descripción sea fiel al fenómeno como se presentó, que sea lo más completa posible, evitar dejar fuera elementos que en ese momento podríamos considerar poco relevantes. Aquí todo es relevante y todo tiene que ser reportado de acuerdo a lo que nuestros sujetos nos dijeron, aunque pareciera
que no entra o no tiene relación con el fenómeno que estamos investigando. Si el sujeto lo dijo y lo reportó, nosotros tenemos que ser fiel a su dicho y tenemos que colocarlo ahí. Por eso la importancia de evitar prejuicios, ¿se acuerdan? Que tiene que estar ahí en la cajita y lo tenemos que seguir manteniendo encerrado para que no desestimemos ningún elemento de lo que nuestros sujetos nos reportaron. Y de esa manera poder ser fiel a su dicho y a esta completud de lo que nosotros recolectamos como datos. Cuidar que no nos proyectemos literal, ¿no? Que no proyectemos nuestra perspectiva, nuestra interpretación, nuestra forma de concebir el fenómeno en esa descripción, sino mantenernos completamente fieles a lo que nuestros entrevistados nos dijeron o lo que está presentado en la observación que elaboramos, o lo que está dicho en esos cuestionarios que aplicamos, o lo que fue dicho en ese reportaje que construimos con el sujeto que nos apoyó. ¿Sí? Entonces, que no contenga elementos que estemos proyectando nosotros como investigadores, que estemos reflejando en esa descripción el contexto natural del fenómeno que investigamos, ¿no? Y para lograr esto, pues tenemos que observar que nuestra descripción realmente esté elaborada desde esa ingenuidad disciplinada que hablábamos del investigador, ¿no? Entonces, estos elementos, observarlos y cuidarlos como si fueran nuestros cánones, nuestras reglas, es lo que nos van a permitir tener una descripción protocolar fehaciente a la naturaleza del fenómeno. La segunda etapa es la que llama estructural. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es estudiar a profundidad cada una de esas descripciones que nosotros elaboramos de la recolección de datos. Y para ello nos van a dar 7 pasos de cómo hacer este estudio de estas descripciones. El primero, pues obviamente es la lectura general de las descripciones que elaboramos. Dice acá, sumergirnos mentalmente en esa descripción y tratar de revivir para poder reflexionar sobre esas descripciones. Una de las cosas que se sugiere que se haga intercaladamente es volver a ver los videos que se grabaron de la observación o de la entrevista, del reportaje, o volver a leer los cuestionarios, ¿no? que se elaboraron, es decir, al fenómeno otra vez, ¿no? Y así como volvemos a empaparnos de esos videos o de esos cuestionarios, volver a leer las descripciones, ¿no? Y volver a contrastar la evidencia con lo que nosotros, con las descripciones protocolares que elaboramos. Después de eso, de manera reflexiva, tratar de delimitar unidades temáticas que están contenidas en esas descripciones protocolares y que van a emerger de manera natural en esas descripciones, tratando de ir de las partes al todo, del todo a las partes, ¿no? En la dialéctica que ya hemos hablado. Ubicar los cambios en esta hilos discursivos que pueden estar presentes, los cambios de temáticas, porque ahí es donde dice, ahí a veces están las claves, ¿no? Que nos pueden permitir encontrar los elementos esenciales que componen el fenómeno y que nos permiten ir delimitando estas unidades temáticas. Después, en un tercer momento, vamos a tratar de ubicar, dice acá, el tema central que ubica cada unidad temática. Y esto es muy parecido a lo que hablábamos del momento en que hacemos las categorizaciones. Hay diferentes formas de expresar una misma cosa, o sea, lo que conocemos como sinónimos, ¿no? Entonces, este tema central pues es lo que nos va a permitir conjuntar aquellas expresiones que son sinónimas y que nos va a permitir eliminar redundancias o repeticiones. Pero en estas unidades temáticas lo que sí tenemos que cuidar es que las expresemos en el lenguaje natural del sujeto que se prestó a nuestra investigación. En un cuarto momento, ahora sí, vamos a pasar a la parte pues científica, que es en este cuarto momento de esta etapa estructural, vamos a expresar el tema central en lenguaje científico.
Y de hecho, para esta parte, pues en su texto viene un cuadro que ilustra muy bien cómo pasamos de la descripción a la ubicación de la unidad temática, al tema central y después a la expresión en lenguaje científico, en donde ahí sí vamos a decir exactamente lo mismo, pero ya no con las palabras de sentido común, sino utilizando la terminología de nuestra disciplina. En un quinto momento vamos a integrar los temas centrales para ahora sí llegar a la estructura que hablábamos en un principio, ¿no? Que es pues el objetivo principal de la fenomenología. La estructura se va a construir a partir de esos temas centrales que nosotros ubiquemos en las descripciones protocolares. Y entonces, lo único que sí tenemos que tener cuidado a la hora de elaborar estas estructuras, pues es seguirnos manteniendo fiel a las vivencias del sujeto estudiado. Y esta estructura es la que nos va a permitir tener la gestalt del fenómeno que estamos investigando. Cuando logremos ubicar estas estructuras de cada descripción protocolar, en un sexto paso, lo que vamos a hacer es integrar estas estructuras particulares a una estructura general, que es lo que el autor va a llamar la fisionomía grupal. Y entonces acá dice que esta fisionomía grupal y común va a ser más claramente presentada desde la negación, desde poder dar cuenta de lo que el fenómeno no es. Ahí se ve como bien popperiano, ¿no? Tratar, más que de buscar una verificación, tratar de encontrar una falsificación, ¿no? La falsedad. Entonces la negación, que no es el fenómeno para que pueda emerger lo que sí es. Y entonces nos advierte que lo que sí tenemos que tener mucho cuidado es con la analogía con hacer analogías o metaforizar la vivencia del sujeto, ¿sí? Sino más bien describir lo que no es para que pueda emerger lo que sí es y poder encontrar esta fisionomía común grupal. Pero luego viene un último paso que muchos investigadores omiten y que es fundamental no omitir, porque es lo que realmente nos va a permitir dar cuenta de la veracidad de lo que nosotros reportamos. Y este último paso de la etapa estructural es volver con nuestros sujetos y mostrarles esta descripción, esta versión que nosotros construimos de lo que ellos nos dijeron. Y entonces lo llaman este último paso como una entrevista final con los sujetos estudiados. Y entonces hay que darles a conocer los resultados de la investigación y que ellos nos digan si se ven reflejados justamente en su vivencia de acuerdo a lo que nosotros estamos reportando. Vamos a escuchar cuál es su parecer. Vamos a ver cuáles son sus reacciones respecto a esta presentación de resultados. Y hacer los ajustes con base en las observaciones que nuestros propios sujetos nos puedan hacer respecto a estas descripciones protocolares que realizamos, ¿no? Y a esta interpretación, o sea, a esta construcción, más que interpretación, perdón, a esta construcción, para ver si los comprendimos realmente bien, porque no podemos dar por cuenta propia que realmente comprendimos al sujeto. Él es el que nos debe de decir si se ve reflejado ahí, si se vio comprendido, de acuerdo a lo que él quiso expresarnos. Entonces este paso es fundamental y es volver, ¿no? Volver a los sujetos y es algo necesario y súper importante que hagamos. Y bueno, con esta retroalimentación que tengamos de los sujetos, pues terminamos de afinar nuestra estructura, ¿no? Que nosotros pudimos construir. Y ya en la parte de la investigación viene una última etapa que es la discusión de los resultados. Y aquí es cuando nosotros ya terminamos, ya tenemos esta estructura, ya tenemos nuestras unidades temáticas, nuestra estructura general, nuestra estructura grupal. Y ahora lo que vamos a hacer es que esos resultados que nosotros obtuvimos, lo vamos a relacionar con los resultados de otras investigaciones, con las conclusiones que otros investigadores llegaron del fenómeno. Vamos a contraponerlas, vamos a ver en qué cosas hay coincidencia, en qué cosas hay divergencia, y vamos a tratar de tener una integración mayor. Ya no solo con nuestros solos datos que obtuvimos, sino con los datos de otras investigaciones.
que esto permite enriquecer el campo de conocimiento del tema que nosotros estamos abordando e investigando en nuestro trabajo, ¿no? Entonces, así es como se realiza la construcción de las investigaciones fenomenológicas. Bueno, pues con esto termino el video. Espero que se encuentren muy bien ustedes y sus familias y pues a seguirse cuidando.